tratando de encontrar afuera para sanar lo que hay en la situación del consumo. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos, soy Ismael, soy alcohólico. Bien, el problema aquí es que nosotros, aunque dejemos una sustancia psicoactiva, nosotros seguimos sintiendo cosas. O sea, nosotros seguimos sintiendo esa sensación de vacío. A veces nos fuimos por la idea de decir, pues ya no me drogo, ya no bebo. No, pues ya está ahí. Y se cumplen los años. El problema es que esa sensación de vacío, yo sigo buscando cómo taparla, y es ahí donde yo me vuelvo, pues fumo, tomo mucho café, voy a muchas juntas, tengo algunas relaciones, ¿no?, con mujeres. Entonces, el enfermo alcohólico no es nada más cuando se le suprime el alcohol, sino que esa sensación de vacío es donde nosotros tenemos que buscar el origen de la adicción. Entonces, el origen de la adicción está en el pensamiento que me hace ir a tomar cualquier cosa para calmar lo que siento. Gracias, Ismael. A ver si yo entendí, Ismael, perdóname. ¿Quiere decir que la gente que está en muchas juntas es víctima de su adicción? Cuando yo voy a una junta, al gimnasio, cualquier conducta para quitarme lo que siento, sí. Okay. Porque ese es, según la OMS, la definición de adicción. Cualquier cosa yo la hago enferma. Okay. Siempre cuando yo haga la conducta queriéndome quitar lo que siento. Comprendo. Sí, porque a mí me surge entonces, bueno, yo soy adicto a las juntas entonces, pero yo conozco profesionistas que cobran y por cada consulta cobran los cabrones. O sea, son adictos a cobrar. Quieren llenar lo que está vacío. O sea, soy tan adicto yo como cualquiera de los que cobran la consulta, pienso yo. Pero bueno, por supuesto todo tiene sus aristas. Buenos días, soy Daniela, soy psicóloga y socióloga, y para complementar un poco esto, la parte médica, donde vemos los signos, claro que nosotros como acompañantes de procesos tenemos que tomar en cuenta la parte orgánica de cómo viene el paciente, ¿no? Cómo están sus signos vitales, porque depende del consumo que traiga también, pues ya trae una afectación física. Pero en la parte de síntomas que nosotros vemos en la conducta, pues yo creo que es todo aquel proceso de desconexión, como decía el compañero aquí al lado, la necesidad de desconectarte, pero a veces no solo viene del dolor, ¿no? También puede venir de que necesitas ser súper productivo o proveedor, o que buscas relajación. O sea, esa necesidad de desconectarte de tu cuerpo y de dejar de escucharlo, de lo que te está diciendo que te está haciendo falta, ¿no? De conectarte con tus emociones, con tu familia, con tu trabajo, y poder tener esa mejor conexión es lo que nosotros ayudamos como profesionistas. Perfecto. Bien, si gustan vamos a pasar hay una serie de preguntas. Quiero, antes de otra cosa y dar continuidad, agradecer la disposición de ustedes de compartir el conocimiento el cual poseen. Sí, bueno, nada más para reforzar un poquito lo que mencionaban. Sí. Primero, comentar que la palabra adicción quiere decir sin dicción, sin lenguaje, sin habla. Y cuando nosotros hablamos de la adicción, la doctora Nora Wolcott, quien es una investigadora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, ella menciona que la adicción, hay adicciones al consumo de sustancias y adicciones comportamentales. Entonces ella define la adicción como toda aquella conducta que me genera placer, pero que a corto o mediano plazo va a traer consecuencias adversas, y a pesar de ello no se puede abandonar la conducta. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos por qué las personas consumen. Desde la terapia de aceptación y compromiso tendríamos que ver que tiene que ver con esta parte de la evitación experiencial. Todo aquello que me genera dolor, todo aquello que me genera malestar, el consumo se vuelve como algo que me va a quitar de manera momentánea el malestar, pero que a larga va a traer esas consecuencias adversas. Perfecto, muchas gracias. Es indiscutible cómo con el conocimiento va uno comprendiendo qué es lo que pasa
gente como yo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ser alcohólico es una enfermedad que está predeterminada desde el nacimiento? La repito. ¿Ser alcohólico es una enfermedad que está predeterminada desde el nacimiento? Bueno, buenos días, soy Ricardo y antes que nada, y que cualquier profesión, soy alcohólico. Bueno, la parte importante es que nosotros no nacemos con lenguaje, desde que no nacemos con lenguaje, la adicción no está predeterminada. La predeterminación está debido a que tenemos un lenguaje adicto. Nosotros, al ser educados como adictos, obviamente tendemos a la adicción. Antes de consumir y de ser adicto, tuve que tener un pensamiento que me dio permiso de hacerlo. Entonces, no soy adicto cuando consumo, soy adicto cuando me doy permiso de hacerlo. Porque además, si lo sabemos, por ejemplo, el alcohol no se me viene encima, ¿no? Entonces es incorrecto decir que soy alcohólico porque el alcohol me hace tonto. O sea, ya soy tonto desde antes. ¿Sí? ¿Sí? Por acá alguien dijo lo contrario. Alguien, la pregunta la voy a repetir, dice: ¿ser alcohólico es una enfermedad que está predeterminada desde el nacimiento? Bueno, si vamos a cuestiones genéticas, es el 60-40. Es decir, si tú tuviste abuelitos que consumían alcohol, que consumían drogas, la probabilidad es de un 40%. Si hubo padres que consumían alcohol o drogas, la probabilidad es de un 60%. Para la genética no es casualidad. Entonces, volvemos a esta parte. Irnos a la cuestión genética sería ser demasiado reduccionistas también, porque también tendría que ver la parte del contexto, el lugar en donde vive la persona, sus creencias, sus tradiciones. Por ello, la importancia de hacer los análisis funcionales de la conducta, no nada más determinar, decir, es que por esta situación esta persona es adicta, no. Tiene que ver todo desde el lugar donde vive, cuestiones de problemas económicos hacen que la persona busque el consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, cuando hablamos del consumo de alcohol o de drogas en hombres y mujeres es totalmente diferente. En cuestión de la mujer, la mayoría de las mujeres están consumiendo sustancias porque están viviendo trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de estrés postraumático y pueden llevar incluso 5 o 6 años en el consumo de sustancias. Y la familia lo detecta apenas que tiene un año, precisamente porque la mujer en el consumo es muy silencioso en la mujer lo oculta, no así en el hombre. La encuesta nacional de adicciones nos dice que el consumo de drogas está iniciando entre los 11 y los 12 años de edad. Sin embargo, desde la práctica nos hemos dado cuenta, y no voy a dejar la doctora Jimena, el doctor Raúl, que están aquí, que hemos tenido algunos casos de niños de 9, 10 años de consumo de cristal. Gracias. Bueno, específicamente, si nos vamos a meter con temas genéticos, tendremos que tomar en cuenta que es precisamente nuestra educación y nuestro código lingüístico lo que va a alimentar ese genética. Existirá un gen, pues como no le dan al genoma y una combinación de aminoácidos que generan proteínas adictas, y eso no sucede. Es a través del lenguaje que el sujeto aprende a adquirir una sustancia, por lo tanto, esa sustancia aprende a replicarse. De esa manera es que el sujeto comienza conductualmente a manifestar un signo de consumo de sustancias. A ver, espérame ahí, por favor. Te quiero hacer una pregunta. Todo eso tradúcemelo para que yo te lo entienda. Si yo no aprendo a ser adicto, me mandan las fotos porque banda me pidió que tomara fotos y para que se las mandara. Entonces voy a aprender de alguna manera a resolver mis carencias, no entendidas como carencias, sino como necesidades a través de mis instintos. Cuando en el programa dice se desconjuntó el instinto, es eso, es precisamente ya no tengo dominio de mí y entonces requiero buscar en todos lados algo que satisfaga esa necesidad. Ok. Alguien más por ahí nos levantaron la mano, son varias manos. Aquí, la compañera. Adelante, ya. Gracias. Bien, en Azures y todo también. Comprender un poco el concepto de la adicción. La adicción, como bien lo mencionaba el doctor hace un momento, se considera adicción el consumo de sustancias, pero también la conducta de adicción. O sea, el consumo de sustancias es un síntoma, como ya lo revisamos hace un momento, ¿no? Entonces, hay un pensamiento que me hace adicto.
O sea, hay un pensamiento que me hace creer que si voy y me chingo una caguama me va a hacer resolver mis problemas. Hay un pensamiento que me hace una obsesión, ¿no? Dice el paso que somos víctimas de una obsesión mental. Eso quiere decir que mi pensamiento me lleva a consumir sustancias. Entonces, hay una construcción en que el sujeto empieza a tener un pensamiento que le hace creer que todo lo de afuera le va a calmar lo de adentro. Entonces, no está predeterminado genéticamente, pero sí socialmente. O sea, cuando el sujeto está creciendo, está siendo educado y hay factores en la etapa de crecimiento y de desarrollo donde no se le somete la suficiente presión para que aprenda a resolver sus problemas, seguramente va a ser adicto. ¿Por qué? Porque va a encontrar pseudo soluciones o situaciones que le generen un placer inmediato que le quite en automático rápido la sensación de conflicto que está viviendo en ese momento. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Marlene Martínez y soy maestra en adicciones. Una de las teorías que explica la adicción es la parte genética. Los japoneses hicieron un estudio en donde dicen que las enzimas sí cambian. Si tu papá, si tus abuelos tuvieron algún consumo, es muy probable que tú caigas, pero es igual que cualquier otra enfermedad, es como tener diabetes. No significa que se va a pasar al 100, significa que si tú no te cuidas, muy probablemente pase. Pero quitar esta parte genética sería mentir que no sucede. Yo a los chicos, cuando vamos a pláticas para prevención, les digo, cuando tú tienes algún familiar con un abuso de sustancias, te tienes que cuidar mucho, porque eso significa que la parte genética, tu tolerancia es mayor, tu tolerancia a cierta sustancia. Hay chicos que me dicen y se sienten bien chingones porque aguantan mucho. Yo les digo, no aguantas mucho, tu cerebro se está chingando más cada día, porque el cerebro no le gusta esa sensación de malestar. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el cerebro? Sentirse bien y estar tolerando. Vas a llegar más rápido a una adicción. Esta es una de las teorías genéticas. Es verdad que somos seres socioculturales y también espirituales, pero quitar la parte genética sería no visualizar. Y además también, todos los que estamos aquí, es algo que también le tengo que decir a mis hijos: cuídense, porque ya la genética ya la traemos por cierto modo, ya la traemos bien chingada, ¿no? Entonces sí nos tenemos que cuidar todos. Gracias. Claro, muy bien. ¿Cómo se va compensando entre un conocimiento? Y a mí me agrada mucho la idea de que hasta el día de hoy no tenemos nada como para certificar. Lo tenemos como teorías y en base a experiencias, por supuesto, a conocimientos. Adelante, por favor. Pues pienso que somos seres biopsicosociales, que sí existe una predeterminación genética, pero esto no significa que es un deber ser. Una predeterminación significa que tenemos la posibilidad de adquirir una adicción. Esta se va desarrollando en el camino por el medio ambiente, por el entorno en el que vivimos. Si vivimos en un ambiente donde hay mucho abuso de sustancia, pues por supuesto es que estamos mucho más cercanos a caer. No significa, hay cerebros que son adictivos, hay cerebros que no. Hay gente que puede fumar un cigarro y no volverlo a fumar en 20 días, y hay gente que prende uno y apaga otro. Y eso significa también las posibilidades que tiene nuestro cerebro de desarrollar y adquirir una adicción. Entonces pienso que no tendríamos que tomar como si se puede o no se puede, si caemos o no caemos, tenemos que reconocernos como seres humanos que somos susceptibles a caer a una adicción, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestro pensamiento, y en función de eso saber hacia dónde vamos. Pero si esto empieza desde la niñez, es muy difícil, si no tuvimos unos padres que nos acompañen, ¿no? Es muy difícil que sepamos reconocer qué es el bien y qué es el mal. Y entonces en ese sentido, ¿no? Como hablaban hace un momento de entre el síntoma y el signo, pues un niño no reconoce el síntoma y el signo, simple y sencillamente va viviendo la experiencia de acuerdo a su emoción, a su sensación. Si no hay un acompañamiento adecuado de los padres, pues evidentemente, y el entorno influye para que caiga en una adicción, seguramente el niño o el jovencito irá más cercano a la adicción.
¿En dónde encuentra más posibilidades de acompañamiento? Pues seguramente en un adicto adulto, ¿no? Que lo abraza, lo acompaña y le da la sensación que él está buscando para poder desarrollar. Con o sin intención, lo que importa es dónde está encontrando el niño ese acompañamiento. Muy bien, muchas gracias. Aquí, por favor. Adelante. Hola a todos. Yo soy Raúl, yo soy psiquiatra, me da gusto que nos hayan invitado y que podamos participar con ustedes, a los que ya conozco, me da mucho gusto verlos por aquí también, ¿verdad? Y siempre los debates en psicología, psiquiatría y medicina, híjole, eso no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirles es lo más básico posible y ojalá les sea suficiente y a mí también. Yo uso lentes. ¿Ustedes creen que a mí me gusta usar lentes? No. ¿Quién cree que usaba lentes antes de mí? No. Mis papás, los dos. Eso se llama predisposición genética. Tengo una hermana mayor. Mi hermana mayor no usa lentes. Y también tiene la misma predisposición. Pero el hermano que venía detrás de mí también usa lentes. Tengo 4 hijos. Los 2 mayores usan lentes, el tercero apenas y el más chiquito todavía no. Mis padres no tenían diabetes. A mi abuela le dio a los 90 años, mi papá tiene 83 y no tiene. Y yo tengo 50 y sí tengo. Quiere decir, si ustedes son mexicanos, todos los que estamos aquí, tenemos la predisposición genética de tener diabetes. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a como yo vaya creciendo y viviendo, es más probable o menos probable que me dé. Si desde que soy bebé, como hamburguesas, pizzas, hot dogs, refresco, coca, Pepsi, entonces ustedes tienen el servicio aquí, ¿no? Pero hay joven. gente que, por ejemplo, Si como bien, nada más viene como hoy, mis pero no se pueden verduras, estar aquí en el mis pasillo. espinacas, mis lechugas, es probable que me dé más tarde. Pero solo es probabilidad. Entonces, mis 2 abuelos eran alcohólicos, se murieron de cirrosis. Mi padre y mi tío eran alcohólicos. Mi padre ya se había recuperado. Yo no soy alcohólico, ni mi hermano la mayor, pero el menor sí se murió de usar cocaína y alcohol. Entonces, lo de la genética, eso solamente nos sirve a nosotros, a mí, médico, a mi psicólogo, a mi psiquiatra. Para ustedes, los seres humanos, ¿verdad? En su generalidad solo significa tengo que cuidarme. Si yo tengo la predisposición genética porque mis padres consumían, significa yo les aviso a mis 4 hijos que tengo y les digo desde que son adolescentes, sus abuelos eran alcohólicos y su tío era alcohólico. Ustedes ya tienen la fragilidad para volverse alcohólicos o adictos a cualquier sustancia. Eso es todo lo que puedo hacer. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Eso quiere decir que yo tengo que buscar en mi árbol genealógico si mi papá fue pendejo o mis abuelos, ¿no? Alguien ha de tener la culpa. No, de hecho, sí. El retraso mental es de herencia. Entonces, yo no puedo tener hijos listos si yo no soy listo. Abusados. ¿Cuántos no le decimos? Es que tú tienes que ser profesionista y ser exitoso. Espérame. ¿Y tus papás de dónde? Abusados, porque en realidad sí es así. Ahí está la aliviane, compañero. Perdón, adelante. Esta pregunta me parece muy fundamental porque siento que viene como antecesora de ¿naces o te haces? Pero algo bien importante es, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién amaneció súper feliz el día de hoy? Levante la mano. Así con toda la energía. Eso. Y a lo largo de las horas que van, ¿has cambiado de situación emocional? Como, pues ya estoy aquí, estoy relajado. ¿Cambió la forma en la que te levantaste hoy? Sí, ok, muy bien. Este ejemplo yo
yo lo usaría para describir eso. Hay una función que ya tenemos, justo como una predisposición que tenemos. Amanecí súper feliz, pero ¿sabes qué? Saliendo, yendo para Cruz Azul, se me cruza un peatón y me dan ganas de decirle... Veo a mi padrino y... ¡Qué mala persona que está cruzando por ahí! A lo que voy con esto es que nuestro contexto va a influir muchísimo. La epigenética tiene muchísimos estudios sobre cómo nuestra predisposición genética, que ya está instaurada en nosotros, puede modificarse, aumentar de acuerdo al contexto en el cual nosotros y nosotras nos desarrollamos. Sí, hay una predisposición genética, segurísimo, ¿no? Y tendríamos que revisar en nuestro árbol genealógico para darnos cuenta quién tomó la mejor decisión y quién se rehabilitó. Lo importante en esto es saber que nuestro contexto también nos va a ayudar muchísimo para cambiar las cosas. Si yo ya tengo en cuenta que hay un eje de predisposición genética, también tengo que evaluar el eje social, el eje psicológico y el eje biológico para determinar todas estas causas. Esto yo lo veo como una variable, como un arbolito, y de ahí surgen muchas ramas. Me gusta a veces decirle mucho a mis pacientes, la pregunta no es por qué consumes, porque seguro me vas a decir porque me gusta. La pregunta quizás es ¿para qué consumes? Gracias. Muchas gracias. Ya queda más a Ismael, por favor. Bien, bueno, es muy cierto lo que dicen mis compañeros. La situación, por ejemplo, de si naces, o sea, tienes papá pendejo, eres hijo pendejo, ¿no? Entonces, basado, por ejemplo, en el programa de Alcohólicos Anónimos, dice en la edición anterior que el salteador rapaz nos despojó de las facultades de la voluntad. Si nosotros analizamos qué es salteador rapaz, dice que alguien que roba en despoblado. Bueno, si analizamos quién roba en despoblado, cuándo te robaron en despoblado, para instaurar su voluntad, ahí vamos al pensamiento. O sea, hubo una educación. Yo estoy de acuerdo con los compañeros que dicen que todos tenemos una predisposición genética, pero hay algo que activa esa predisposición, que ahí a donde vamos a ir es a la educación. O sea, toda la interpretación de los conceptos que me den mis padres, mis cuidadores, son lo que se va a instaurar en mi mente cuando yo no tengo nada en mi mente, cuando soy estoy en blanco. De ahí, a través de la construcción neuronal, yo voy a arrojar flujos químicos, ¿no? Voy a arrojar, por ejemplo, neuropéptidos, neurohormonas, por la glándula pituitaria, el hipotálamo, todos nosotros sabemos esa parte, ¿no? Bueno, el punto es que llega a la célula. La membrana celular tiene receptores, un poco lo que hablaba de la epigenética. Entonces, esos receptores, a través de la sangre, que ya vienen cargados de proteínas y aminoácidos, determinados a través de lo que tú piensas, vas a poder activar la conducta. Y entonces ahí se vuelve la adicción. Ahora, el punto basado en el programa, porque el programa tiene mucha profundidad, nos dice así: hay algo que nos robó la voluntad. O sea, antes de que yo tenga la conducta de fumar cualquier tipo de sustancia, yo tuve un pensamiento que me hizo ir allá. Entonces nosotros tenemos que revisar el pensamiento del adicto, lo que decía el doctor Sir Duncan, obsesión mental. Nos estamos yendo al comportamiento, queremos erradicar el comportamiento cuando no erradicamos la obsesión mental. Y eso es lo que no lo podemos erradicar. Ok, gracias, Ismael. Por favor, aquí. Así es, ya complementando nada más un poco lo que decía el psicólogo Ismael, ¿no? Porque es que justamente cuando hablamos de predisposición, o sea, es muy sencillo, ¿no? Así como abuelos adictos, padres adictos y entonces, ahora ya hablando yo como compañero y desde mi propia historia, abuelos empresarios, padres empresarios de dinero, y porque chicos soy alcohólico drogadicto. Si esta es la predisposición para que yo también fuese empresario y exitoso y de dinero, ¿no? Exactamente, y es que ese es justamente el síntoma de la conducta adictiva, el culpable. O sea, yo cuántos culpables y cuánta cantidad de personas tengo para decirle, es que por su culpa, porque no me quisieron, porque no me vieron bonito, porque no me dieron afecto, porque tengo herida de abandono, herida de traición, herida de su puta madre,
resulta que ahora soy adicto, ¿no? Y no, aquí la realidad es, ¿cuántas carencias tengo yo? Y entonces, ¿qué tengo que revisar yo? ¿Dónde está la predisposición genética? Un poco como decía el padrino Ismael, si está la predisposición genética y no se activa a través de una educación moral, una serie de códigos lingüísticos que te expliquen cómo chingados agarrar una pipa, prenderle fuego y fumarte una pinche piedra hasta que termines 3 días sin regresar a tu casa, no se activa. Entonces no podemos hablar de un predisponente genético cuando entonces tendríamos bebés desde el día 0 necesitando piedra, necesitando marihuana, necesitando alcohol, necesitando aceptación y validación. No está. Lo único que tenemos es un sujeto lleno de necesidades, lleno de carencias, que hay que entregarle un código lingüístico para que las aprenda a resolver, y desde ese punto tener un punto de partida, pues, para que sepamos cómo revisar y analizar esto desde ese día 0, cómo fue educado para ser un adicto. Perfecto. ¿Cómo vamos entrando ya en conocimiento ustedes de nosotros? Bueno, en el caso tuyo, yo estoy seguro que sabes más que yo, por la pinche experiencia esa que traes tan gacha, ¿no? Pero bueno, ya nos comprendemos, qué bueno, me da mucho gusto. Adelante, por favor. Bueno, tenemos un problema porque a lo mejor estamos hablando de predisposición genética, ¿no? Pero si no tenemos genes, no tenemos predisposición genética. Todos tenemos predisposición genética desde el momento que tengo un código genético. Pero tenemos también un código lingüístico. ¿Sí está? Entonces, el código genético no se puede echar a andar a menos que funcione el código lingüístico. ¿Sí? Eso es de lo que habla la epigenética. O sea que inclusive puedes tener a lo mejor un gen del cáncer, pero si tu código lingüístico es diferente a ese código del cáncer, obviamente no lo padeces. O sea, todo lo que necesito es tener un código lingüístico que me dé la oportunidad de leer mi código genético de forma diferente. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos un lenguaje, obviamente, y ahorita me voy más cultural, obviamente los mexicanos tenemos un código lingüístico adicto. O sea, no es de unos, todos somos adictos a algo, porque además dentro de la adicción, o sea, hay unos que no la padecen dentro de casa, pero la fomentan, son cómplices de los adictos, y entonces esos también son adictos del adicto. Y solamente tiene un lenguaje para hacer pendejo a alguien nada más, ¿no? ¿Sí está? Y obviamente les sale muy bien porque además están bien educados, porque salen bien pendejos. Somos profesionales. Entonces la idea de todo esto es que no nos peleemos con respecto a si es primero el lenguaje o no. Obviamente sí tengo lenguaje porque es mi conciencia. Nosotros estamos obligados a tener conciencia, pero conciencia sana o conciencia de adicto. Obviamente en el trabajo que estamos haciendo, lo que estamos intentando es modificar el interruptor, que es la creencia, para que mi código genético tenga otra predisposición. Y obviamente eso sí es educado. Es algo así como romper el paradigma. Adelante, por favor. Bueno, sin embargo, y para complementar, además de la predisposición, claro que en una familia nos enseñan también a cómo sentir o a cómo dejar de sentir. ¿No? En la parte psicológica, si nosotros vemos que nuestro papá cuando llegaba cansado bebía o solo lloraba cuando tomaba, pues eso también lo vamos aprendiendo, ¿no? Esa es la parte psicológica y emocional, lo que hablamos de la desconexión, pero también lo social. Si además en las fiestas vemos que todos mis tíos se normaliza el consumo, bebían en el bautizo y se la pasaban muy bien, pues todo eso lo vamos aprendiendo, ¿no? O sea, para que una persona se vuelva adicta, pues es un caldo de cultivo perfecto, donde muchos factores hicieron clic, ¿no? Tu aprendizaje de cómo sentir, tu predisposición genética, cómo lo ve tu entorno social, y ahí se formó. Literalmente somos esponjas. Un caldo de cultivo justo para, por favor, mira, esta muchachita nos pidió la palabra. No, nos pasamos ahí en medio, ¿no? Aguas. ¿Qué tal? ¿Otra vez borracho? Bien, escuchando a los compañeros, este tipo de preguntas son las mejores, ¿no? Porque son las que nos llevan a profundizar, a filosofar un poco, porque este es el buen debate. Se decía efectivamente anteriormente a mí,
Decían los filósofos de la Revolución Francesa, y uno de ellos era Montesquieu, y decía que el hombre ya nace perverso, ya nace malo. Rousseau decía que nos hacemos a través de la vida. Sin embargo, los verdaderos trancazos, los verdaderos madrazos están cuando se trabaja con el adicto. ¿Por qué? Porque hay dos partes, siempre hay dos líneas. Estas líneas no son paralelas, ¿no? Estas líneas son perpendiculares. ¿Por qué? Porque hay adictos que sus papás ni siquiera conocen la sustancia, ni siquiera saben lo que es el cristal, no lo conocen físicamente. ¿Y de dónde viene entonces la adicción? Y hay pacientes con los que yo acompaño, tengo este acompañamiento, y dicen, yo me hice porque mi papá no consume pero vende, ¿no? Entonces aquí lo que entra y lo que prevalece al trabajar con el adicto son las 5 preguntas de oro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Por qué? Sí, es que le voy a tomar fotos a la banda, poquita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que tenemos ya la respuesta es amplia, por supuesto, y en el entendimiento con respecto a las respuestas de ustedes, entiendo que una parte es la genética y otra vamos a llamarle la social o la familiar. Se juntan estos dos frentes, encuentran una gente débil como yo y se joden, ¿no? Unos porque fueron pobres, otros porque fueron ricos. Unos porque sus papás bebieron, otros porque sus papás fumaron. Unos porque no fumaron y otros porque no bebieron. Y al final, pues bueno, gracias a todos nosotros, ustedes son profesionistas el día de hoy, ¿no? Y tienen chamba, ¿no? Tenemos otros escondidos, pero después se los mandamos. Hay una pregunta que viene muy relacionada, creo yo, pero ustedes son los que saben. La pregunta dice, ¿la adicción es una enfermedad cerebral? La repito, ¿la adicción es una enfermedad cerebral? Adelante, por favor. Si tiene lesión cerebral, sí. Si no, no. O sea, no. Para que el cerebro no tiene lenguaje cuando nace, entonces el sujeto se construye con códigos lingüísticos a través de un proceso. Sus procesos lingüísticos terminan a los 7 años. Obviamente, haciendo una evaluación, puedo determinar si el sujeto puede ser adicto o predisposición adicta o no. Obviamente, requiere de evaluación del lenguaje, el lenguaje si se construyó una obsesión o no una obsesión. Bueno, quiero puntualizar una obsesión. Obsesión es un pensamiento que yo no puedo detener, ¿no? Entonces quiere decir que ya tengo un pensamiento que aunque yo lo quiera quitar, persiste. O sea, una de esas es la preocupación, ¿no? Tengo la preocupación porque mi hijo no llega en la noche, estoy preocupado, no puedo hacer nada, pero sigo preocupado. Eso se llama obsesión. ¿Sí? O bueno, si yo soy gente que está preocupada constantemente por lo que le puede pasar a mi hijo, porque le ocurra todo lo bueno que pueda haber en la vida, estoy construyendo un adicto. Y estoy metiendo sus pensamientos en algo que todavía no tiene pensamientos. Las construcciones sinápticas se construyen, quiere decir que los pensamientos los estoy construyendo. Por eso tenemos dentro del desarrollo algo que se llama formación de conceptos. Entonces, si yo le estoy formando conceptos al sujeto, le estoy formando una construcción adicta o sana. El cerebro está a mi disposición. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir entonces, a ver si yo voy entendiendo, o vamos a quedar, la adicción es una enfermedad cerebral, o sea, ¿se hace cerebral? Se hace. Okay. Porque ahí voy a meter el programa. Aprendo, es un hoja en blanco y yo voy a escribir. Yo voy a escribir. ¿Sí es así? Ok, por favor, compañero. Bueno, primero que nada, pues el cerebro está nuevo cuando nace, ¿no? Algunos todavía no lo han sacado del empaque, ¿no? Muchos todavía no lo sabemos usar y los que lo usamos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro, pues todos tenemos un cerebro, es el mismo, ¿sí? Y obviamente lo contaminamos. ¿Cómo lo contaminamos? Con creencias, ¿sí? Y entonces se vuelve enfermo, se vuelve adicto, ¿sí? El sistema de recompensa, la dopamina, todo, ¿sí? El cerebro se vuelve adicto, ¿sí?
no parte de una enfermedad cerebral, pero el cerebro se adapta a la sustancia y se vuelve adicto. ¿Sí? El cerebro está en todas sus funciones, ¿sí? A toda su disposición. Por eso es que un adicto se puede volver un profesional si sabe usar su cerebro. De otros profesionistas. Bueno, justamente como comenta mi maestro y aquí mi compañero Jesús, toda esta parte es que el cerebro ya viene de alguna manera no predispuesto, sino como una forma de ser receptivo ante la información del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ponernos que nosotros tenemos, a nivel cerebral, ya hablando biológicamente, tenemos algo que se llama sistema dopaminérgico, que es el que se encarga de darnos placer. Bueno, el cerebro es tan chingón, es una computadora tan cabrona, que dice, bueno, este pendejo no puede vivir de placer. O sea, no puede ir por el mundo diciendo placer, 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 placer. Entonces, ¿qué hace? Solamente te libera entre el 45 y 50% de amadracito, exactamente, de poquito a poquito. ¿Cuál es el problema de la adicción? Cuando el sujeto descubre que hay cosas en el mundo que le entregan más placer y que fuerza a ese sistema dopaminérgico a dar más placer. Y entonces decimos que cuando te estás aventando un palenque, pues te está aventando como un 100% de esa dopamina, de esa serotonina, y estás a toda madre, pero descubrimos que no es eterno. ¿Sí vamos? Yo sé que hay unos que se están aventando 2, 3 horas. Dicen. Bueno, yo les creo. Ellos van a que me engañen el juego que les creo y todos somos felices, ¿no? Pero entonces, no es eterno. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando encuentro una sustancia, esta sustancia obliga a mi sistema dopaminérgico a liberarme entre el 300 al 500% de esta situación, lo cual hace que mis ganglios nasales se programen de tal manera a siempre estar queriendo mandar esos madrazos de placer. ¿Y qué hace? Como se construye una adicción, una conducta repetitiva, que entonces, como decían hace rato mis compañeros, que es compulsivo y entonces se vuelve obsesivo, ¿no? Perfecto. Nos va quedando más claro, compañeros, de dónde todo el problema que traemos nosotros. Adelante, por favor. La pregunta era... La adicción es una enfermedad cerebral. Ok. Bueno, primero de entender, desde el manual diagnóstico del DSM nos menciona que es un trastorno cerebral de origen multifactorial donde va a modificar los pensamientos, los sentimientos y las emociones de la persona. Yo se los mencionaba hace rato, la doctora Nora Wolkoff dice que es una enfermedad cerebral crónica, recurrente, pero de alguna u otra forma, lo que yo les mencionaba también hace un momento, el irnos a mencionar que la adicción es una enfermedad cerebral nada más es ser demasiado reduccionistas. Tenemos que empezar a ver el contexto de dónde se originó la adicción, por qué se ha mantenido y ver la parte de las consecuencias que está teniendo. Por otro lado, si un niño empieza a consumir sustancias psicoactivas desde una temprana edad, obviamente va a haber mayor daño a nivel cerebral y mayor vulnerabilidad a padecer una adicción. ¿Por qué esto? Porque nuestro cerebro termina de formarse entre los 25 y los 27 años de edad. Entonces, si nosotros le metemos una sustancia a nuestro cerebro a esa edad de 11, 12, 13 años, pues obviamente va a haber esa vulnerabilidad de que surja lo que es la parte de la adicción. ¿Qué caracteriza una adicción? Obviamente tiene que haber un comportamiento obsesivo, un comportamiento compulsivo, tiene que haber un comportamiento repetitivo, nadie se es adicto a la primera dosis, y una conducta autodestructiva. Dentro de los rasgos conductuales que maneja mucho el adicto es precisamente que son manipuladores, son chantajistas, son mentirosos y son controladores. Pero algo de lo que tenemos que nosotros hacer primeramente es dejar de estigmatizar a la persona, porque desgraciadamente se ha estigmatizado mucho al alcohólico, al adicto, y en lugar de ver al alcohólico, al adicto como débil, como tonto, empezar a tratar de ayudar a erradicar las consecuencias más adversas de la adicción. Gracias. Hola, bueno. Adelante, doctor. Nosotros, yo y ustedes somos neurotransmisores, somos neuronas, somos pensamientos, somos emociones, somos sentimientos.
una cosa curiosa es que los psiquiatras también investigan temas espirituales, no de yihadistas, de budistas, de cristianos, de católicos, no. También las personas somos ese ser capaz de imaginar un poder superior a nosotros. No solo somos cerebro, somos también esto que podemos imaginar. Estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado esta pérdida de su Dios principal, que en su tiempo fue la marihuana, el alcohol, el cristal, la cocaína, las mujeres, el trabajo, lo que ustedes quieran. ¿Y cuántos no han encontrado en esta parte espiritual, ¿verdad?, su solución cuando terminamos de entender que ni somos tan chingones como nos imaginábamos, ni tampoco somos tan mensos, solo somos seres humanos? Exactamente qué hacemos aquí en la tierra, cada quien tendrá que encontrar su respuesta, pero confiamos, ojalá que en el futuro podamos acceder a algo mejor, algo que llamamos espiritualidad o Dios, o como ustedes le quieran llamar. Entonces la enfermedad de las dependencias no solo es cerebral, también es espiritual. Por supuesto. Muchas gracias, doctor. Creo yo que es ahí donde estamos situados los alcohólicos anónimos. Mucha gente estamos interesados en el razonamiento, de dónde nace, si lo trae, si me lo transmitieron, si lo agarré en la calle, quién me lo contagió. Yo llegué bien al grupo, me senté junto a un pendejo y mira, entonces, pero al final del camino lo que empezamos a buscar es qué hay más allá, y lo que buscamos es un aliviane, ya no tanto de conocimiento o de entendimiento, o sea, ¿dónde puedo yo empezar a sentir que verdaderamente estoy vivo? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Y me dicen mis compañeros que saben que lo que a mí me hace falta es espiritualidad. ¿Y qué es lo que me hace falta entonces? Pues empezar a sentir, a creer esa supremacía de ese que en el grupo nos enseñan como poder superior, y la gente que empezamos a quedarnos, empezamos a llamarle ese Dios. Adelante, por favor. Sí, me parece algo fantástico también hablar de, como el cerebro adicto o no, sino qué funciones cambian a nivel cognitivo cerebral, ¿no? Por ejemplo, en nuestro lóbulo frontal. Esta parte de nuestro cerebrito, que es la encargada de las funciones como el juicio, memoria. Entonces aquí viene un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona consume sustancias? Evidentemente el juicio, que es esta capacidad de decir si está bien o mal, se va a ver alterada. Piensen en esto, ¿han tomado una decisión de la cual se arrepienten? ¿Sí? Ok, piénsenla, ¿vale? Yo pongo mucho este ejemplo, ¿no? Imagínate que son las 3 de la mañana. Hay toque de queda, está la Guardia Nacional, pero ya se te acabó el fume. ¿Qué? O sea, ahorita diríamos, no, bueno, ya se acabó, me quedo en mi casa y no hago nada más. Pero ¿qué pasa cuando el juicio está alterado? No, pues no. Sin estar alterado. Justo, porque ya la sustancia lo que hace es esta alteración del juicio, que ya no puedo hacer esta diferencia entre la problemática que me pueda traer o la consecuencia que no pueda, ¿no? Entonces seguramente muchos dirían, no, pues ya me quedo en mi casa. Sí, ¿no? Obvio no. Es saber que vas a usar todas las formas para ir. Eso es algo que en el cerebro existe como parte de la alteración cuando una persona consume sustancias. El juicio se ve alterado, esta capacidad para discernir entre lo que socialmente puede ser correcto o incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí va a haber alteraciones químicas, seguramente, pero algo también bien importante es qué hacemos con todo lo que ya sabemos, ¿no? Me encanta esta parte que comentaba el doctor, de encontrar ese propósito y ese sentido. Saber que aunque ese vacío se sienta permanente, puedes encontrar quizás alivio en un momento, en una situación, en algo espiritual que te lleve a creer en lo que hoy estás haciendo. Perfecto, muchas gracias. Aquí, por favor. Bueno, pues yo quisiera decir en este momento sobre lo valioso y lo importante y lo efectivo y lo exitoso que es el grupo de Alcohólicos Anónimos, es decir, todos los 12 pasos,
porque los psicólogos desde mi perspectiva solamente damos un acompañamiento. Pero todo lo que se ha hecho, hay tantas personas que han sido ya, están fuera de consumo, que lo ha hecho tan exitoso, tan efectivo, y que no tienen tanto conocimiento probablemente del comportamiento, del pensamiento, del comportamiento, de cómo funciona nuestro cerebro. Sin embargo, lo hace 100% efectivo, y nosotros podemos dar un apoyo, ¿no? Un acompañamiento, donde solamente complementamos, porque si no fuera tan efectivo ya no existiría. Lo que hace hoy por hoy, ¿no? El conocimiento y el acompañamiento que los profesionistas podemos dar solamente es para dejarles saber y hacerles conocer, ¿no? Sus deficiencias emocionales, cómo trabajarlas, etcétera. Pero en el momento de dejar de consumir el acompañamiento grupal, el saber que existe otro como yo que tuvo los mismos errores, el saber que todo eso lo hace 100% efectivo, y además nos ayuda a lograr que los seres humanos que están en adicción dejen de estar consumiendo. Entonces, lo que nosotros podemos aportar definitivamente pues es como este acompañamiento emocional, ¿no? Hablábamos de la parte espiritual que está incluida en los 12 pasos, sin embargo es como ahondar, porque cuando la gente está en la adicción pues deja de creer en absolutamente todo, incluyendo tu ser espiritual, o probablemente tampoco lo conociste. Sin embargo, todo esto que ha hecho el grupo de Alcohólicos Anónimos en todos estos años no se ha modificado porque es efectivo. Sin embargo, hoy por hoy podemos acompañar, ¿no? Decir, mira, yo también te puedo acompañar en este sentido con este trabajo grupal, ¿no? Esa terapia grupal que existe de compartir la experiencia es maravillosa y psicológicamente es muy funcional. ¿Por qué? Sabemos que no soy el único, y como yo no soy el único, puedo saber que otros también se equivocan como yo, pero también tengo la esperanza de que el otro que salió adelante me va a ayudar a mí a salir adelante en el reconocimiento de mis errores. Perfecto. Bueno, este es el desarrollo de Alcohólicos Anónimos, o sea, la efectividad que algunos hemos tenido como respuesta de este programa. Recordando que Alcohólicos Anónimos tiene más de 90 años de haber iniciado, arrancado con los grupos tradicionales, y en México hace muy poco nosotros celebramos los 50 años de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que fue un modelo creado aquí en México y ahora exportado a algunas partes del mundo incluso. Adelante, por favor. Es muy importante lo que dice que es algo que yo quiero comentar a título personal, es que obviamente nosotros estamos obligados a ser profesionales, porque hace tengo mucho tiempo dentro de AA, y lo que descubrí es que llegaban profesionales de afuera a decirnos cómo es. Entonces algo que yo les comentaba es que no podemos hacer eso, que los que estamos dentro tenemos que profesionalizarnos para que la profesión, la psicología o todo lo que está afuera nos ayude al programa, porque el programa está completo. Pero voy a pasar a una persona para que es que te va a preguntar una cosa. ¿Va? Pero ahora nos quieren erradicar. Y es importante que nos profesionalicemos, porque eso también tenemos que evitarlo. Nos quieren coartar, por ejemplo, a las 24 horas, ¿no? Entonces es importante que nos defendamos a través de tener mayor conocimiento, ¿sí? Para poder defendernos y podemos seguir ayudando, porque el programa sí funciona, compañero. Pero obviamente también tenemos que aprender a entender los huecos o los vacíos que por ignorancia o por falta académica no podemos entender. Ya tenemos que hacernos responsables, ¿no? Sí, yo obviamente he estado en esto y desde adentro yo entré a la carrera por eso, porque llegaban a tomarme el pelo y yo no quiero que me lo tomen, compañeros. Por eso te lo dejaste largo. Creo yo, hay una visión que lamentablemente tenemos diferentes aristas o puntos de vista. No es que Alcohólicos Anónimos esté en contra
de la profesión, de los profesionales. Esto no es cierto. Alcohólicos Anónimos, los que somos alcohólicos, no profesionalizamos, o sea, en pocas palabras, no vivimos de esto. La gente como yo no vivo de esto. O sea, yo pude haberme metido a estudiar, no sé, cualquier otra cosa, pero preferí no estudiar nada, porque no tenía tiempo. Entonces, pero una cosa, en mi caso, una cosa es ser alcohólico anónimo y otra cosa es intentar vivir de lo que Alcohólicos Anónimos me dio a mí. Creo que ahí es donde está la distorsión. Yo no estoy en contra. El compañero es un compañero alcohólico que estudió y se preparó. Yo no sé si para entenderme a mí o para entenderse él, ¿verdad? Pero vamos a entender, o sea, yo siento, yo no lo conozco, quiero repetir lo que yo dije al inicio, yo no conozco a ninguno de ustedes, pero yo siento que él se preparó profesionalmente para ayudarse él y ayudarle a gente como yo. Sí, o sea, y entonces, bueno, es válido que él cobra X cantidad por su consulta. Bueno, pues él puede cobrar lo que quiera, las mujeres de Sullivan también cobran lo que quieran. Pues quién soy yo para poner tarifas. Entonces, pero ese es su chamba, ¿no? Aquí espero que no le van a pagar. Bueno, adelante. Sí, esos güeyes son bien mamones. Bien, gracias. Le pregunté si no para ¿no, compañeros? Porque un poco lo que decía el padrino es real. En mi caso personal y algunos de mis compañeros estudiamos y terminamos la carrera dentro del programa, ¿no? O sea, soy una persona que estuvo 2 veces internada en centros 24 horas, ¿no? Obviamente me quedé a servir en el grupo 24 horas y entonces el estudio de la carrera de psicología surgió porque obviamente nosotros necesitábamos atender a la banda, ¿no? O sea, necesitábamos darle atención a nuestros internos porque obviamente hacer el pago de un psicólogo pues es un fenómeno para que atienda a toda la banda, de pronto el tiempo no le alcanza, ¿no? Entonces dentro del proceso de rehabilitación, dentro del servicio, encontramos también que había, aunque le dábamos atención a la banda, también la familia de pronto, como ya lo sabemos, es un factor de riesgo para el propio, para la banda que se está rehabilitando, ¿no? Entonces ahora teníamos que atender a la banda y también a la familia. Pero entonces ya que estábamos atendiendo al papá, a la mamá, a la esposa, pero ya venían los morros también, ¿no? Que de alguna manera habían estado en contacto y habían estado en crecimiento y en desarrollo, justamente cumpliendo el ciclo que acabamos de describir hace un momento, ¿no? Entonces, la necesidad de nuestros grupos, compañeros, nos llevó a la profesionalización en nuestros servicios. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros atendemos la situación de la adicción desde la terapia infantil. O sea, el cerebro se vuelve adicto. Hoy en día estamos teniendo muchas actividades normalizadas que hacen a un morro adicto, ¿no? Hoy en día un morro de 1 año ya agarra a esta madre y ya le mueve, y entonces en su cerebro se está segregando la misma dopamina que se segrega cuando consumimos sustancias y todo ese desmadre. Por eso hoy hay un índice muy alto de niños con conflictos de estrés, de enfermedades gastrointestinales, porque cuando les quitan el celular es un pedo, ¿no? Hacen berrinche, entran en una crisis de abstinencia, ¿no? Y entonces la cultura no está preparada para ese pedo, o sea, la sociedad no está preparada para tener ese tipo de intervenciones. Entonces nosotros por necesidad ahora tuvimos que entrar a tratar a los morros de nuestros compañeros y bueno, con el paso del tiempo hemos ido saliendo cada vez un poco al público en general, ¿no? Para dar este tipo de servicios, pero empezamos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y entonces el problema es que nosotros como alcohólicos dice que somos unos sujetos con una enfermedad que es de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces también es una condición física, cerebral y emocional, ¿no? Entonces el rollo es que estamos educados para ser felices, ¿no? Todo va direccionado para ser feliz, ve en busca de la felicidad, todo el tiempo es buscar la felicidad y ahí es donde nace el pedo, porque hay otras emociones con las que tenemos que convivir que no sabemos vivir, ¿no? Dentro del proceso de rehabilitación tenemos ese tipo de emociones con las que hay que convivir, ¿no? Gracias. Ahí yo creo que nada más hay un punto que decíamos en la intervención pasada mía. En Alcohólicos Anónimos
la gente que hacemos servicio es un servicio, cuando se hace un servicio no tiene costo. Cuando tiene costo es un negocio, una chamba, un mandado, como quieran llamarlo. Pero el concepto que nosotros tenemos en Alcohólicos Anónimos, un servicio se hace o de buena voluntad o no se hace. Y aquel que cobró nada más la gasolina, ese güey cobró poquito porque es pendejo, ¿no? Porque de que cobró. Entonces nosotros ahí es donde rompemos el asunto. ¿Es servicio o es negocio? Ya son cosas. Adelante, Ismael, por favor. Bien, un poco estoy de acuerdo con lo que dice el padrino Oscar. La situación de lo que hablábamos ahorita de la enfermedad, ¿no? Si la adicción es una situación cerebral, una afección, una enfermedad, ¿no? Entonces, mis compañeros explican un poco qué es la educación, qué es la situación aprendida, y a través de que nosotros nos vamos desarrollando, también dentro de lo que es el programa, tenemos que aprender a transmitirle a las personas qué alcance pueden tener. ¿Por qué? Porque es muy cierto que las adicciones van mutando. Entonces nosotros estamos recibiendo gente más joven. O sea, nosotros recibimos gente más joven. Cuando yo llegué a la había gente que tenía oficio. Ahorita llegan muchachos de 12, de 11, de 13 años. Ahí, ¿qué método le vamos a implementar? Desde luego que todos esos adolescentes tienen que tener una oportunidad para que también el cerebro se pueda lubricar y puedan entender de que están enfermos. Entonces nosotros como alcohólicos, yo creo que tenemos el compromiso de profesionalizarnos, porque entonces aquí estamos en dos generaciones distintas, la que tiene mi padrino Oscar y la que viene ahorita. O sea, esta generación, a lo mejor mi padrino Oscar dice, yo no estudié porque tenía él un oficio, un negocio, etcétera. Pero hay gente que llega ya en esta generación y ellos tienen las posibilidades de estudiar, de prepararse, de ser psicólogos y entender la diferencia entre el servicio y lo que se cobra. Porque entonces, ¿cómo vas a ayudar a una persona si no tienes un recurso? Entonces, hay servicio. Porque nosotros hacemos, hoy venimos aquí con ustedes y el Paino Quirós no me ha depositado, ¿no? Entonces a esto se le llama servicio. Sí, así es. Sí lo entendemos, pero también entendemos la otra área porque tenemos que ayudar. ¿Para qué? Para que el adicto entienda de qué está enfermo. Yo ahorita, a lo que me gusta mucho basarme con esto, cierro mi participación, sería ¿qué me lleva a beber y qué me lleva a drogarme? ¿Qué me lleva a hacer la conducta para tapar lo que siento? Ese es el origen y viene en el primer paso. O sea, con el primer pasito nos vamos y es bien profundo. Sí. Muchas gracias. Adelante, por favor. Yo quisiera aprovechar que ahorita nos encontramos de muchas partes y de muchos programas para mencionarles que nosotras cuando vamos a compartir en los grupos regularmente se echan mierda entre cuarto y quinto, los 24 horas y hora y media. Y quisiera aprovechar para decirles que al final todos estamos buscando un bienestar. Entonces cuando llegamos a un grupo y empiezan a hablar del otro, básicamente nos deberíamos de sentir ofendidos todos. Todos estamos buscando bienestar. Yo como psicóloga, yo entré a Alcohólicos Anónimos ya siendo psicóloga. Cuando yo entré, entendí que yo tenía que estar a favor de lo que al paciente le funcione. Si al paciente le funciona ir al grupo, adelante, ve al grupo. Si al paciente le funciona ir a psicología, adelante. Y no por eso una cosa es mejor que la otra. Significa que nos estamos llenando de herramientas para que seamos funcionales. Nosotros, trabajo en un centro de rehabilitación y pertenece al DIF. Tenemos un niño en custodia de 5 años que ya consumió cocaína, marihuana
y cristal. Esta vulnerabilidad nos está diciendo que nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos, porque desgraciadamente esta es la nueva pandemia. Y si no lo estamos visualizando, aún no vemos nuestro poder. Si todos abren su teléfono y descargan la app de AA México, en verdad que eso, si todo el mundo lo sabría, tú podrías llegar con alguien y mira, busca un AA cerca de tu casa. Pero sin embargo, es información que no todos tienen. Y al menos los que pertenecemos a los grupos, sí lo deberíamos de tener para compartir. Estamos buscando un bienestar entre todos. Con esto cierro mi participación. Perfecto, muchas gracias. Ignacio, yo siento que tú tienes mucha experiencia, pero aquí yo creo que la profesión, todos tenemos una profesión, todos tenemos un oficio, ¿sí? Y obviamente con su oficio tienen que hacer servicio. Todos con nuestra profesión, con lo que ganamos, con lo que hacemos, tenemos que hacer servicio. Igual los profesionales estamos obligados a eso. La gente que está conmigo tiene que hacer servicio, padrino, porque no todo es dinero. O sea, también tienen que ponerse espirituales, de buena voluntad, o sea, a huevo. Sí. Sí, eso estamos en misma sintonía. Adelante. Sí, justamente esta parte de la profesionalización, yo creo que es fundamental, porque ahorita nos comentaban todos los compañeros y un maestro que me imagino, así con este tanque. Pues nos quiere decir cómo es el pedo, ¿no? Llegan los del YAPA, llega con Asama, llega todo eso y nos dice, no, pues es que el adicto tiene que estar 3 meses porque se saca de onda, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera preguntarles aquí, ¿cuántos en 3 meses siquiera nos sacaron del síndrome de abstinencia, de la obsesión, de la compulsión? No funciona, pues. Pero además, otra cosa importante de todo este tema es que todos los que estamos aquí como compañeros, como alcohólicos, ya tenemos el 70% de la profesión, que es la práctica. Bueno, ahora yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos estado en puntos de vacío, de crisis, de dolor, de exigencias sociales que no alcanzamos a cumplir y que nos despierta una frustración tremenda? ¿Sabes? Y entonces, ¿qué nos faculta para el apadrinamiento? Precisamente haber sentido eso y saber qué es lo que el hijo está sintiendo en ese punto, ¿no? Pero entonces ahora, si lo complemento con la teoría, con todo lo que ahora como profesionales podemos aportar, con toda la historia de desarrollo, de conocimiento que se ha generado, entonces puedo generar una práctica clínica eficiente, porque además ahora, cuando el ahijado, ahora paciente, llega y me puede explicar todo su dolor, yo puedo decirle, yo puedo marcar un proceso claro de qué es lo que va a vivir y de cómo lo debe de vivir. ¿Sigamos? Porque entonces yo le digo, no, abstinencia, pero la abstinencia ¿qué es? Si yo no entiendo que la abstinencia es un proceso para notar la enfermedad, entonces yo le voy a quitar la pareja, le voy a quitar la vida, le voy a quitar las cosas de manera conductual, pero va a haber una reincidencia porque no está trabajando de manera conductual, ¿no? Por supuesto. ¿Alguien más? Bien, creo yo que entonces pasamos a otra pregunta. Es importante, yo quiero agradecer de antemano la disposición de ustedes. La pregunta dice, ¿cómo puede controlar sus emociones una persona hipersensible? Repito, ¿cómo puede controlar sus emociones una persona hipersensible, por favor? Yo creo que empezamos con las emociones no se controlan, ¿no? Se aprenden a gestionar y sentirlas, porque creo que la necesidad de controlar es donde caemos en los procesos adictivos, ¿no? Sino aprender a sentir, decía el compañero, estamos en la búsqueda de la felicidad, pero la alegría no estamos solo hechos de alegría. También tenemos tristezas, también tenemos angustias, también tenemos frustración, ansiedad. Tenemos que aprender a transitarlas, aprender a sentirlas y de ahí encontrar soluciones, ¿no? Las emociones pues no las controlamos. Eso está chingón, compañeros, porque la gente como yo buscamos, contrólame. Pero espérate, pues señor, ¿cómo? Esto no es de controlarse. Hasta donde yo he venido aprendiendo en Alcohólicos Anónimos, esto es de conocerse y dice la psicóloga, y gestionar, o sea, cómo voy a caminar
por esto que está feo este camino. O sea, ¿cómo voy a cuidarme en este camino que no está tan parejo, vamos a decir? Adelante, por favor. Igualmente compartiendo lo que dice la licenciada, es algo que no tenemos aprendido, no está aprendido porque fuimos educados solamente a ser felices, porque ningún padre quiere la infelicidad para su hijo. Entonces le dice, tienes que ser feliz, tienes que tener una buena mujer, pero nunca nos educaron para la pérdida, para la infelicidad, solamente para la felicidad. O sea, tenemos pensamientos unilaterales solamente y estamos educados así, entonces tiene mucho que ver con lo que nos dieron, lo que aprendimos a través de la educación de nuestros padres, y solamente estamos educados a la felicidad. Gracias. Fíjate que yo no coincido con tu visión, porque aunque a mí me dijeron que yo tenía que ser feliz, mi papá llegaba y madreaba a mi mamá. Entonces me decía, tú tienes que ser feliz, pero yo madreo a tu mamá. En mí encontraba, ¿qué me está enseñando? Porque dice una cosa y me provoca otra. Y entonces, eso yo nunca lo comprendí. Por eso es que muchos de mis compañeros, yo les digo, tú estás como mi papá, güey. No te entiendo. Dices una cosa y haces otra. ¿Sí? Pero adelante, pues. Sí, bien. Miren, la situación de las emociones es una situación que tiene todo el ser humano. Emociones naturales, ¿no? La matea, ¿no? Alegría, miedo, tristeza. El punto aquí importante es que, como usted lo mencionaba ahorita, ¿no? Nosotros nos educan para ver una parte. Por ejemplo, decir, tú debes de estar bien, ¿no? Hasta cuando le preguntas a una persona, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. Cuando hay muchas emociones y sensaciones a lo largo de cada momento. Bueno, entonces se dice, ahora, tú debes de ser feliz, pero existe la tristeza. Pero entonces aquí viene una situación donde nosotros empezamos a tener una división. Aceptamos una cosa y desechamos otra. Aceptamos la felicidad, desechamos la tristeza y todo lo que nos digan que es malo. Este es el origen también de la adicción, la moral. Aceptamos lo bueno y desechamos lo malo. Entonces en las situaciones emocionales, basado en el programa de Alcohólicos Anónimos, en el libro Lenguaje del Corazón, en el capítulo de La próxima frontera, la sobriedad emocional, Bill W. menciona al mudo y rabioso Mr. Hyde, ¿no? Dice que vive en el inconsciente. ¿Qué nos quiere decir Bill W. o qué propone Bill W? Que existe, o sea, que él apoyaba las teorías freudianas y decía, bueno, hay un inconsciente y hay un superior, bueno, pero le dice mudo y rabioso, ¿no? Y todo está en el programa. Ahora, ¿qué está en esa división? Lo que acepto, la alegría, el placer, la compañía y lo que niego. Entonces, si yo no aprendo a aceptar, como decía ahorita la licenciada, todas las sensaciones y emociones que yo tengo, aprender a sentirlas, siempre voy a compensar, siempre voy a ir en búsqueda de que cualquier cosa tape lo que siento, entonces así. Claro, así es. Nos quedan, adelante, permítame un segundo. Nos quedan 5 minutos escasamente, ¿sí? Si ustedes nos ayudan, son breves y participan todos, ¿vale? Adelante. Ok, algo que sí me gustaría dejar en claro, una emoción es diferente a un sentimiento. Una emoción es una reacción automática del cuerpo, no lo puedes quitar. Por eso y un sentimiento es algo que dura mucho más. Por eso yo puedo estar súper emputada con alguien, pero aún así no lo he dejado de amar, ¿no? Estoy enojada con él, pero aún así lo quiero. Así es. Esa es la diferencia. De esas queremos nosotros. Algo para dejar en claro y que se lleven todos. Para mí, con los chicos, eso es súper importante que se lleven los términos. La diferencia entre abstinencia y sobriedad, la abstinencia es dejar de beber y la sobriedad es dejar de joder. Las cosas son claras. Debe de existir un cambio tú tienes que observar tus comportamientos y
porque decidimos dejar de ser menos mierdillas de lo que éramos y empezar a ver mis actitudes que yo estoy teniendo y cambiarlos con la familia. Porque si no, nos estamos dejando llevar solamente por las emociones. Y entonces, ¿en qué consiste venir aquí si no somos mejores seres humanos? Muchas gracias. Así es exactamente lo que estamos buscando. Bueno, primero mencionar que esta parte de las emociones no se controlan. Cuando oigan ustedes a un psicólogo, a una psicóloga que les diga, tienes que tener control de emociones, quiere decir que está tonto o está tonta. Las emociones no se controlan. Lo que nosotros hacemos es tratar de regular nuestras emociones. Kelly Wilson, uno de los creadores de la terapia de aceptación y compromiso, dice que nosotros tenemos que aprender a aceptar lo dulce y lo triste de la vida, ¿no? Entonces, parte de algunas técnicas que funcionan precisamente para regular nuestras emociones son las técnicas de mindfulness, que es tener una atención plena, una atención consciente. Y cuando nosotros nos referimos de sobriedad, la terapia dialéctica conductual no trata nada más de apagar el fuego, es decir, no trata nada más de que dejes de beber o de drogarte, trata de que tú aprendas a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Gracias. Gracias. Adelante. A mí me encanta poner este ejemplo. Piensen que estamos en el mar, ¿no? Y de repente llega una ola gigante. ¿Creen que podamos controlar la ola? Como decirle, hola, detente. No. No va a pasar. Las emociones tienen esta fuerza porque es algo físico y psicológico. Ok, no puedo controlar que la ola venga a mí, pero ¿qué sí puedo hacer? Bueno, puedo surfear, puedo brincar, puedo nadar entre ellas. Las emociones no podemos controlarlas, pero sí podemos gestionarlas. ¿Qué voy a hacer cuando esta emoción está conmigo? Gracias. Eso ha ido cambiando mucho y ustedes lo percibirán constantemente. Ahora llegan a mi consulta niños, adolescentes que dicen que sufren bullying porque les dicen que están gordos, flacos, feos, orejones, cabezones. Ustedes esperan, ¿no? Entonces aquí empieza desde pequeños. Si yo usaba lentes de niño me decían 4 ojos, si yo era muy flaquito me decían huesos, si estaba orejón me decían orejón, si estaba gordo me decían gordo. Y si yo iba y le decía a mi mamá, mamá, es que me dijeron que estoy orejón, mi mamá se volteaba y me decía, pues ¿cómo quieres que te diga? Pues estás orejón. Principio de realidad. Lo que somos, somos. ¿Sí? Y eso ha ido cambiando al punto en el que a mis alumnos de medicina no le puedo decir, dime la clase de ayer, porque él me va a decir, pero ayer yo no vine. Ajá, dime la clase de ayer. No, yo ya traje mi justificante. Y cuando les digo, trajiste tu justificante administrativo, tu justificante de conocimientos no tienes, porque tú vas a ser doctor, mano, y no vas a decirle, no fui a esa clase. Entonces, el principio de realidad quiere decir a todos nosotros, a todos los que somos niños, que nos pasó crecer de esa manera, nos fue haciendo tolerantes a la realidad, que es lo que dicen los compañeros, ¿verdad? A las emociones, a los sentimientos. No todo es bonito, o no siempre se besan a las bonitas, dicen por ahí. Entonces, aprender a vivir de esa manera es parte de gestionar la realidad. Muchas gracias. Ok. ¿Ya? Ok. Por allá con los compañeros, por favor. Bien, gracias. Obviamente nosotros en el grupo se nos llama enfermos emocionales, ¿no? Inclusive hay gente que se presenta como enferma emocional y es real, o sea, no supimos gestionar las emociones, por eso llegamos hasta este punto. Quiere decir entonces que en el proceso de rehabilitación el padrino te va a ir llevando por diferentes pruebas, por diferentes disciplinas que tienes que ir enfrentando, donde vas a ir desbloqueando cada una emoción con la que no sabes convivir, ¿no? Y entonces es en ese momento en el que uno piensa o irse del proceso, ¿no? O meterse de lleno. Entonces, el padrino tiene esa obligación con el ahijado, ¿no? Irlo llevando a convivir con las emociones que no supo convivir, y entonces ahí es donde se va forjando el carácter del adicto en la rehabilitación. Es decir, que para pasar del proceso de la no aceptación a la aceptación hay un proceso intermedio, como lo sabemos, que es la derrota, ¿no? Entonces, en la derrota, cada ahijado, cada padrino va a tener que hacer el proceso necesario para ir conviviendo con esas emociones que no supimos convivir y que por eso terminamos consumiendo.
Gracias. Bueno, sabemos que la hipersensibilidad es la incapacidad de un sujeto para sentir, ¿no? Obviamente esto significa que cuando llegamos al grupo, los padrinos nos tienen que enseñar a sentir. Como lo decía hace rato el doctor, decía, bueno, si alguien me dice que controle mi sentir, pues drógate. Eso es controlar. O sea, todo sujeto que no sabe sentir está obligado a drogarse. ¿Sí? Obviamente todo sujeto que no es capaz de sentir y tiene una justificación para no enfrentar su adversidad es un adicto. ¿Sí? Y como dice él, bueno, de alguna manera yo también doy clases y me traen su comprobante, ¿no? Dice, porque falté, bueno, pero eso no te justifica. O sea, yo evalúo aprendizaje y no justificante de pendejos. Porque tu responsabilidad es haber buscado qué era lo que yo había hecho y qué tarea pedí. ¿Sí? Entonces, bueno, en el grupo, o sea, o la gente que llega conmigo me dice, oiga, pero yo no quiero depender de usted. Pues, ¿qué sabes hacer? ¿Cómo se llega a un grupo? Pues adicto. ¿Qué es el grupo? El sustituto de tu droga o de tu adicción. Y donde te van a enseñar a cómo quitártelo. Pero es un proceso que no dura meses, que dura años. Y obviamente donde nos van a enseñar a sentir, a llorar, a sacar eso que hemos controlado durante mucho tiempo y que a veces explota en nosotros. Tiene que explotar porque no hay otra manera. ¿Qué nos enseñan dentro del grupo? A vivir el caos que no podemos superar, el caos de la confusión, y nos enseñan a cambiar. ¿Qué pasa cuando voy a cambiar? Entro en caos. No me siento muy bien, porque me están diciendo que deje de ser algo que yo estoy acostumbrado a hacer, donde he estado en el confort, y entro en estados de confusión que me tienen que enseñar a comprender dentro de mi proceso de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a sentir. Eso es algo muy difícil y es una tarea grande dentro de los grupos y dentro de los procesos de desarrollo. Si no, obviamente me va a meter en estados de depresión, y obviamente los que no sabemos sentir somos mañosos, somos manipuladores, somos controladores, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la idea, aprender a sentir es la parte fundamental que tenemos como responsabilidad todos los que nos dedicamos al desarrollo, sean grupos o no. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, yo no creo que sea como la parte de la hipersensibilidad. Yo siento que es poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando se presentan cosas en la realidad, yo no sé reaccionar ante esas cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Aquí me voy al origen, ¿sí? Tuve una madre, un padre, que se adelantaban a lo que yo quería, ¿no? O a lo que yo sentía. Entonces se anticipaban a mi sentir, ¿sí? Mi madre, para que yo no me sacara de onda, hacía cosas para que yo no pasara por esa frustración, por esa realidad, ¿no? Se anticipaba a que no me sintiera mal, a que no me sacara de onda, a que no me sintiera triste. Entonces ella era la que controlaba lo que yo tenía que sentir, ¿sí? La controladora era ella, ¿no? ¿Sí? Quería controlar lo que yo sentía, y entonces de cierta manera me volví un poco tolerante a la frustración. No toleraba el final, no toleraba las rupturas, no toleraba absolutamente nada, ni siquiera la presión. Entonces al usuario, al sujeto se le tiene que enseñar a ser tolerante a la frustración, ¿sí? Anteriormente, hace mucho tiempo, pues esto no existía, ¿no? La gente vivía las emociones más de manera natural, y ahora pues sabemos que la generación es de cristal porque se rompe fácilmente, ¿no? En ese aspecto emocional. Gracias. Sí, pero ahí cabe la educación que ahora tiene esta generación que decimos nosotros de cristal. Porque antes yo me caía en la calle, me raspaba las rodillas, me salía sangre, lloraba y me decía, no te preocupes, se te va a quitar. ¿Sí? Hoy está la mamá, como es el caso tuyo, te va a caer el niño y le pone una almohadita para que no se raspe la rodilla. Entonces, la generación se hizo de cristal, no, la hicieron de cristal. Ahí creo yo que todos coincidimos con eso. Adelante, por favor. Bien, ya me parece que ya son
como conclusión. Las últimas, vamos ahorita a dar una. Entonces, bueno, qué gusto me da saber que tanto nosotros como alcohólicos, como los compañeros que a lo mejor no atravesaron un proceso adictivo, pero están en el área profesional, estamos de acuerdo en esta parte, que es necesito aprender a sentir, no necesito. Mencionaban psiquiatría, mencionaban ACT, mencionaban por ahí el campo clínico, ¿no? Nosotros como alcohólicos y como profesionales, ¿no? Necesitamos aprender a sentir. Y es entonces yo creo que el síntoma más grande, que era la primera pregunta, síntoma del alcoholismo, la necesidad de controlar aquello que siento y que no entiendo. Porque entonces quiero controlar mi ansiedad, quiero controlar mi soledad, quiero controlar mi dolor. Bueno, entonces arráncate el sistema nervioso, porque eso es parte de ti. No te lo vas a quitar, no hay forma de quitártelo. Yo quiero concluir diciendo que hay una frase que a mí me gusta mucho y que no le encontré sentido hasta que llegué al programa, que es: si he logrado entender algo de mi vida ha sido porque subí en hombros de gigantes, y entender que esos gigantes que son mis maestros no son su fortaleza, su gigantez no está en lo que saben, sino en lo que practican, sino es verlos como personas, como hombres que han cometido errores, pero que tienen la disposición de corregir esos errores y aprender de ellos continuamente. Y yo creo que eso es el aprendizaje más grande que me he llevado en este programa. Gracias, pues, miren, nosotros empezamos un poquito tarde a esta reunión, y entonces yo creo que el organizador de esto, los organizadores no estaban cuando nosotros empezamos. Bien les podemos decir que empezamos a la hora que ellos llegaron. Y vamos a robarles ahora a ellos unos 10 minutitos para que pasemos a una pregunta. Con la ayuda de ustedes nos podemos ir rápido con respecto a varias opiniones. Dice: ¿por qué son comunes las recaídas? Repito, ¿por qué son comunes las recaídas? El doctor, por favor. Bueno, yo trabajo en un hospital y este tema de las recaídas es muy interesante porque pensábamos que los que más recaían eran los alcohólicos y los adictos. No, las personas que más recaen son los diabéticos y los hipertensos. Esos son los que más recaen. ¿Sí? ¿Por qué recaen? Primera es porque no siento que tengo lo que ellos dicen. Oiga, tiene 200 de azúcar y tiene infección de vías urinarias y ya no siente, pero yo me siento bien. Entonces, si yo no creo que tengo un problema, voy a seguir recayendo. Si yo le digo: oye, tómate tu medicina para la presión porque si no se te va a subir, pero yo no siento nada. Esa es la manera de recaer más frecuentemente en los hospitales. Mientras yo no crea que en realidad tengo un problema, voy a seguir haciendo lo que aquí les dicen de otra manera, ¿verdad? Que le dicen que tienen todavía ahí ciertas cosas guardadas, ¿no? Se acumulan ahí en un cofrecito hasta que terminan recayendo. Gracias, doctor. Sí, primero entender que la recaída no es otra cosa más que el retorno de signos y síntomas a la conducta adictiva. La recaída es normal dentro del proceso de recuperación. ¿De qué va a depender? Pues bueno, de muchas cosas. Para empezar, desde la situación de la familia. La familia tiene que empezar a modificar algunas conductas porque la familia puede ser un factor protector o un factor de riesgo dentro de la recuperación de la persona que está en un proceso de rehabilitación. Por otro lado, también de qué depende mucho de los tratamientos que se estén llevando a cabo. Desgraciadamente aquí en Hidalgo, y no nada más aquí en Hidalgo, en muchas partes se están llevando prácticas pseudocientíficas como el psicoanálisis, como el niño interior, como las vidas pasadas, la ayahuasca, esta cuestión de las heridas de la infancia, ¿no? Que no tienen una evidencia científica. Entonces va a depender mucho del tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que sí están basados en evidencia científica para las adicciones? Primeramente mencioné la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, la terapia sistémica familiar, las técnicas de mindfulness y hacer un análisis funcional de la conducta. A ello también es importante nosotros, por eso como profesionales, trabajar un programa de prevención de recaídas con los consultantes. Entonces, importantísimo. ¿Por qué menciono esto? Porque desgraciadamente en la actualidad mucha gente está lucrando con la enfermedad del alcoholismo y de la drogadicción. Se están haciendo pasar por
consejeros en adicciones que no están certificados, muchos están haciendo pasar como psicólogos sin ser psicólogos, por psiquiatras sin ser psiquiatras, y eso ustedes cuando acudan a un profesional, pídanle cédula profesional, pídanle su título y que les muestre el currículum para ver si realmente está formado en lo que dicen, porque en AA hay muchos de esos que están haciendo esto. Así es. Eso es de conocimiento de todos nosotros. A nosotros no nos espanta. En nuestros grupos tenemos muchos compañeros que son inútiles y pasan como servidores. Entonces, un güey que diga que es psicólogo y en la escuela, en la secundaria que ha terminado, pues es lo mismo que el padrino. Alguien por aquí quería contestar. No, una foto acá, mira. Adelante, perdón. Sí, sucede algo muy particular con las recaídas y es esta vuelta de no retorno. Yo pienso mucho en la recaída como esta situación de cuando tienes mucha hambre, pero sabes que no puedes comer, ¿no? Puedes pasar 3 días, imagínense, 3 días sin comer y ya tu cuerpo te está diciendo, uy, si no me alimento me voy a sentir mal, me duele la cabeza, y para colmo sales al vecindario y tamales, mucha comida, pero tú sabes que no puedes comer. Entonces me gusta hablar de la recaída en esta situación, de las cosas que pueden estar pasando en tu contexto. Ya lo sabes, ¿no? Supongamos que en este espacio ya hay este modelo que nos dice que la recaída se considera parte de un proceso. También es darnos cuenta de que hay situaciones que tienen vuelta de no retorno. Y aquí viene algo complejo, que también es la asociación, porque la memoria es sensitiva. La memoria involucra los 5 sentidos, ¿no? Vista, olfato. Y yo ya dije que esta es la buena y estoy súper motivada. El grado de motivación puede ser también un grado de recaída, el exceso de confianza. Recuerdo mucho que cuando aprendí a manejar, el que me enseñó me dijo, ¿cuál crees que sea el error más grande de un conductor? Y yo, ¿sacar su celular? No, el exceso de confianza, el creer que a mí no me va a pasar. Ya, yo soy bien buena manejando y él dice 40, 60, voy tarde. Saco el celular, ¿no? El exceso de confianza. Prevenir también nos involucra esta situación donde podemos tener en cuenta que va a haber muchos factores ambientales que determinen una recaída, ¿no? Si yo al cristal le ponía Gatorade azul o un Yakult y de repente voy a la tienda y Gatorade azul, viene esa asociación de momentos gratificantes hacia nosotros. Si yo escuchaba las canciones de narcocorridos o canciones padres y de repente voy caminando y suena la canción del momento, mi cuerpo va a tener esta experiencia sensitiva de un momento que fue gratificante. Gracias. Sí, por ahí está Púsaselo, Ismael, por favor. Bien, la situación de la recaída dentro de lo que es ¿y qué onda tú qué? Yo es el que me ayuda, pero trae las tarjetas. Dice que es como una etapa, ¿no? Que es parte del proceso. Pero bueno, dentro de esa información a veces es muy delicada porque los compañeros a veces pueden justificarse. Tomamos una foto con la Vane. O sea, yo conozco compañeros que dicen, es que recaí porque es parte del proceso, ¿no? De las etapas de cambio de proceso que implemento. Dice, es parte del proceso y no es cierto. O sea, sí es parte del proceso, a lo mejor vas a tener una recaída, pero vas a tratar de no tener el regreso a la sustancia. ¿En qué va a consistir eso? No solamente es con una buena intención, sino con una serie de herramientas. Para nosotros, ¿qué es? El grupo es base, tu junta diario, tu apadrinamiento una vez a la semana. Si tú te apadrinas una vez a la semana, estás en tu grupo y tienes un servicio, ¿verdad? Y tú trabajas tu desarrollo y dejas de terapiar a la gente y hablas de tu problema, eso te va a ayudar a que no recaigas. ¿Por qué? Porque te vas a concentrar en el autoconocimiento. Entonces, de alguna manera, la situación de la consejería, pues yo soy consejero certificado, pero compañeros, el punto es, compañeros, que al final hay unas áreas de oportunidad dentro de la consejería. Por ejemplo, la consejería sí te dice que la recaída es parte de, pero nosotros como
Con calma, enfermos, padre, no relajes. alcohólicos, debemos de tratar No, de... yo hubiera sido ver más qué listo, me dice hubiera el área bajado por allá. profesional, o qué dice esa pequeña capacitación y nosotros acomodarla a nuestra población, porque entonces si no los jóvenes pueden leer y decir, no, entonces yo puedo recaer porque aquí dice. Y es que es un error que nosotros tenemos la responsabilidad de decir, sí puedes a lo mejor tener una recaída emocional, sí puedes tener a lo mejor una recaída conductual, porque ahorita, pero no en un efecto que va a hacer que tú ya no puedas entender la información cuando te metas la sustancia. Entonces, compañeros, parte de yo les doy esas herramientas que yo practico. Llevo 21 años en el programa y yo diario hago lo que les dije ahorita, de ir a la junta, estar en mi junta, tener a mi padrino, apadrinarme una vez por semana, hacer servicio. Eso es parte de mí. Pues también tengo cédula, ¿no? Entonces... Gracias. Acá de este lado, acá de este lado. Sí. Estaba escuchando todo esto, todo lo que va de la conferencia y así bien tenso todo la gente no abajo y ya saben más ellos y los padrinos de tiempo. Yo nací en un grupo de 24 horas, soy psicólogo por necesidad propia, por aprender más de mí. Hoy puedo ayudar a otras personas, estoy a cargo de un centro de rehabilitación, pero veo así, no soy muy observador, ¿no? Quirós nos dice lo importante que es la profesionalización, que la gente sepa que hay otras herramientas, ¿verdad? Y en este problema de las recaídas se ha dejado de trabajar, compañeros. Los grupos 24 horas, toda la gente que no llegamos al conocimiento profundo, solamente hemos suspendido la sustancia en la gente, los hemos contenido a suspender solamente la sustancia, ¿verdad? Pero no se ha trabajado a fondo. Es por eso que si no se practica lo que te dice el padrino, lo que dice, va a haber una probabilidad, ¿verdad?, de recaída muy, muy alta, ¿verdad? Si usted no practica, yo nací en 24 horas, conozco a los grupos 24 horas, a los padrinos, todo mi reconocimiento para todos los padrinos, pero hoy venimos a dejar herramientas, no a saber quién sabe más, quién sabe menos. Ya todos están bien tensos, ya todos están así de que, ya ves que te dije, no saben, que te dije, eso es falso, ¿no? Que te dije, que nada más compraron. O sea, ese tipo de situaciones es lo que nos ha dividido, porque hoy nos juntamos aquí, pero no nos unimos. Y los grupos 24 horas, ¿verdad?, son grupos que salieron de Alcohólicos Anónimos. Grupos 24 horas no es Alcohólicos Anónimos. Tenemos la estructura de Alcohólicos Anónimos, que son los 12 pasos, 12 conceptos, y con eso nos guiamos, y con eso nos han guiado los padrinos, que fue muy bueno. Pero imagínense si se uniera el conocimiento, la experiencia de los padrinos, con lo que estamos aprendiendo, y las nuevas generaciones de lo que se habla hoy este tema, se unieran a poder tener estas herramientas, todo lo que se podría ayudar, de qué manera podríamos ayudar a los demás. Eso es lo que decía la señorita, hemos perdido de vista, ¿verdad? Hemos perdido de vista a los que están por llegar y nos hemos enfocado en quién sabe más, quién sabe menos. Nadie sabe más, nadie sabe menos, simplemente venimos a compartir herramientas que hoy tenemos. Así es. Yo te quiero compartir una herramienta que yo sí tengo, sí conozco y con alto conocimiento. Los grupos 24 horas salieron de los grupos de origen, de los grupos tradicionales. En México se instauró el primer grupo de 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que fue el grupo Condesa. Hace poco, en la última convención, que supongo que te enteraste porque dices que eres alcohólico, hubo una convención internacional a nivel mundial en Vancouver, Canadá, donde los grupos 24 horas son reconocidos por la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. Eso quiere decir que lo que tú mencionaste, que 24 horas no es Alcohólicos Anónimos, la Oficina de Servicios Generales de Nueva York dice: los grupos 24 horas son Alcohólicos Anónimos. Te contradice. Que quede claro, yo no vengo a enseñarle a nadie, estoy compartiendo mi conocimiento. Adelante. Bueno, la recaída, ¿no? Me voy a centrar en la recaída. Yo estoy de acuerdo con el país, yo creo que se equivocó un poco, sí están reconocidos. Aquí el problema es que en México el IAPA no nos quiere reconocer, o las autoridades, ¿no?
pero obviamente nosotros no nos vamos a dejar, ¿no? La idea de la recaída es primero que un sujeto primero sienta que tiene la razón. Un sujeto que tiene la razón está tendiente a la recaída. La otra parte, lo que decía nuestra compañera, el exceso de confianza, no solamente del sujeto que es adicto, sino además de la familia, porque luego la familia llega, ya lo ve gordito y ya como recuperadito, ya más guapo y todo eso, o más guapa, ya las mujeres ya están más sabrosas y todo eso, se las llevan porque creen que el cuerpo es el determinante de que el sujeto se haya recuperado cuando tiene una pinche mente puteada. ¿Sí está? Obviamente están procurando que no vivan el proceso completo. Si un sujeto, obviamente ya sabemos que los que somos adictos somos resentidos, vengativos, manipuladores, controladores, defraudadores. Obviamente, si no cumple con el tiempo completo de contención, lo que vamos a regresar a nuestra casa por el exceso de confianza es un sujeto que va de alguna manera a defraudarnos familiarmente. Porque obviamente aquí tenemos que tener claro que la familia tiene un problema serio. Necesita salvar a su adicto. Eso quiere decir que para poder salvarlo necesita conservarlo adicto. En términos generales es, para poder ser salvador necesito un pinche pendejo a quien salvar. Y para que yo lo siga salvando necesito conservarlo pendejo. Eso quiere decir que a determinado tiempo, cuando yo veo que ya le están quitando lo pendejo, lo regreso. Entonces la adicción no es algo que nada más está en el sujeto que consume, sino también está en la familia que lo proclive, ¿no? Gracias. Bien, nada más para concluir, obviamente la recaída no es una situación que suceda de un momento a otro, es una construcción a través de un proceso que hace falta cierta disposición, un ambiente que no es controlado, ¿no? Porque nosotros en el proceso no tenemos como ciertas habilidades. Desde luego que entonces a través del padrino tenemos que empezar a generar estas habilidades para evitar nuevamente ese estadio, ¿no? La recaída no es algo que suceda en el momento, es algo que ya se viene trabajando, y entonces hay dos direcciones, o la rehabilitación o la recaída, ¿no? Gracias. Eso quiere decir entonces que no es parte del proceso. Puede ser parte del proceso, sí, pero bueno, yo nunca he recaído y espero que no me reprueben el día de hoy. Adelante. Muchas gracias. Algo que debemos de entender es que el dolor es parte de la vida. Las personas, yo les digo a los chicos en el centro, ¿cuánto tiempo te la pasaste anestesiado? Tanto en sustancias como en el alcohol. Entonces ahora cualquier sensación de dolor te asusta o maximiza, ¿no? Hay chicos que dicen, ay, es que me corté. Es una cortada. Tienes que volver a sentir el dolor. Porque la vida es como es, no como debería de ser. La vida es como es. Yo sé que tú cambiaste entrando a un grupo, pero llegas a la casa y la casa sigue siendo igual. Y cuando no tomamos la vida como es, todo nos duele. Y el dolor forma parte de la vida. Recuerden que mucho tiempo se pasó el cuerpo amordazado. Por eso las personas cuando dejan de consumir alcohol me dicen, ay, es que dejé de consumir alcohol y ahora me estoy enfermando. No, tú ya te estabas enfermando desde antes. Nada más que tenías a tu cuerpo callado. Entonces, mientras no volvamos a sentir ese dolor, vamos a seguir negándonos a la realidad. La vida tiene dolor, nos guste o no nos guste. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle Bien, aunado a todo lo que dijeron los colegas y los compañeros, la admisión y la aceptación, bien se sabe que no es lo mismo. Para comenzar en una admisión ya es difícil empezarme a dar cuenta que yo soy adicta. ¿Adicta qué? No solo a sustancias, ¿bien? Llegar a una aceptación es trabajarlo, pero el énfasis más importante es una derrota, porque por eso la recaída, ¿no? Si no se derrota a uno, no va a haber. ¿Por qué? Porque el cuerpo es físico, ¿no? Algo palpable, y en lo físico siempre vamos a querer todo lo placentero. A mí me llena todo lo placentero, pero ¿qué hay de mi espíritu? ¿De qué estoy llenando mi espíritu? Entonces, la derrota es lo más fuerte. ¿Por qué? Porque la derrota lo pide el espíritu, no el cuerpo.
Gracias. Gracias. Signo de banda está contemplado en el paso número 1. Adelante. Sí, nada más para ya concluir todo este tema de la recaída, ¿no? O sea, ahorita hablaban de la cognitivo-conductual, de la TCC, y justamente es eso, y yo estoy muy de acuerdo porque ¿qué trabaja la cognitivo-conductual? Es un pensamiento que te despierta una emoción y que activa una conducta. ¿Qué hace el psicólogo cognitivo-conductual? Te da una conducta que te despierta una emoción y que eventualmente va a modificar un pensamiento. ¿Qué es el trabajo que hacemos los alcohólicos? Te damos una práctica específica para modificar tu forma de pensar, que es el cambio de juicios y actitudes. Ahora, ¿qué sucede en este punto? Cuando el ahijado o el paciente se llena de las razones para decir que esa conducta no sirve, es cuando se propicia la recaída. Y eso es por lo que se comete el orden que es parte del proceso. No es parte del proceso la recaída, es una consecuencia de que el ahijado o el paciente piense que no necesita la conducta diferente. Muchas gracias. Sí, regularmente siempre, en el caso de nosotros los alcohólicos, cuando creemos que sabemos y practicamos lo que sabemos, nos tropezamos con nuestros propios pies, porque resulta que no sabíamos. Pero bien, antes de otra cosa, yo quiero agradecer de verdad, profundamente a todos ustedes mi respeto y mi admiración, conocimiento de ustedes. Quiero decirles que en mi caso, yo he participado en algunos eventos y es grato tener la disposición con la que ustedes contaron el día de hoy. En nombre de todos mis compañeros, de los organizadores, de verdad que lo agradecemos profundamente. Y a los compañeros, a los que se durmieron, discúlpenles por los aplausos, pero a los que no se durmieron les agradezco. Creo que estuvo interesante, estuvo nutrido, estuvo bueno. Vamos, yo voy a ceder el micrófono a mi compañero coordinador. Adelante, por favor. Quiero agradecer a las personas alcohólicas, no alcohólicas, a los profesionistas que nos acompañaron a la celebración de esta Junta Especial de Alcohólicos Anónimos y a la celebración del 5º encuentro de veteranos y nuevas generaciones. Me voy a permitir dar por finalizada esta sesión, como es tradicional, con una oración a la serenidad que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para seguir la diferencia. Gracias.